La llegada de los europeos supuso para los habitantes de estas tierras una enorme sorpresa y un esfuerzo para intentar discernir si los recién llegados eran seres divinos o humanos. Muy pronto la duda cedió su lugar a la heroica resistencia ante la evidencia de las primeras masacres perpetradas por los invasores. Pero la diferente concepción de la guerra, la utilización de armas de fuego, el uso del caballo y las epidemias provocadas por las enfermedades traídas por los conquistadores y desconocidas por los indígenas, contribuyeron a que la victoria fuera para los recién llegados. Culturas extraordinarias fueron aniquiladas por la codicia y el afán de lucro en nombre de la cultura occidental y cristiana. El indio, como llamaron los españoles a los habitantes de estas tierras, que bautizaron con el nombre de América, pasó a ser un instrumento de producción para las ambiciones de los conquistadores. En algunas regiones, como las zonas mineras de México y el Alto Perú, la explotación fue tan despiadada que determinó la casi extinción de la población local y los conquistadores debieron recurrir a la introducción de mano de obra esclava proveniente de África. Los africanos fueron inmigrantes involuntarios que realizaron valiosísimos aportes a la cultura americana. La mayor parte del actual territorio argentino había sido una zona marginal del Imperio Español. Estas tierras, a diferencia de las regiones de México o Perú, carecían de metales preciosos o productos de interés para la metrópoli y quedaron fuera de las rutas comerciales establecidas por el imperio para el comercio transatlántico. La actual Argentina pertenecía al Virreinato del Perú. Durante siglos, los intereses de los comerciantes de Lima determinaron la política española para estos territorios. Los intereses del comercio peruano y los del gobierno español se complementaban. La corona aplicaba su política mercantilista prohibiendo el tráfico de ultramar hacia Buenos Aires. La apertura de un puerto en Buenos Aires significaría un vuelco de todo el comercio del territorio hacia esta zona, en detrimento de los intereses limeños. Pero España había impuesto un rígido monopolio comercial que impedía a las distintas regiones comerciar entre sí o con otra potencia que no fuera el propio Imperio Español. Esta situación estrangulaba el desarrollo económico de esta región, incluida en el sistema colonial, pero marginada de los mercados por las distancias y las arbitrarias ordenanzas reales. Esto encarecía enormemente el costo de los productos, ya que la metrópoli actuaba como intermediaria entre los países productores, como Inglaterra y Francia, y los consumidores de estas regiones. Asimismo, los productores americanos no podían vender sus materias primas a los compradores europeos. Prohibirle a Buenos Aires comerciar directamente con Inglaterra, principal compradora y proveedora de la colonia, significaba robarle la casi totalidad de los beneficios producidos por el comercio internacional. Esta situación fue provocando el surgimiento de una rentable actividad económica ilegal que se irá transformando prácticamente en la base de la economía rioplatense: el contrabando. En 1680, los portugueses fundaron frente a Buenos Aires el puerto de Colonia del Sacramento, que se transformará en una base privilegiada del comercio ilegal. Impulsado por portugueses e ingleses, el contrabando será un grave problema para la corona española. El rey Carlos III de España estaba decidido a optimizar la administración de las colonias y a centralizar el poder. En este contexto, se produjo en 1767 la expulsión de los jesuitas ante la preocupación por la autonomía que habían adquirido los territorios administrados por la Compañía de Jesús. En nuestro territorio, las misiones jesuíticas se instalaron en la región mesopotámica, habitada por los guaraníes. Se produjo un proceso de transculturación en el cual los guaraníes fueron perdiendo su identidad cultural y se vieron obligados a asimilar la cultura y la religión impuesta por los jesuitas. Dentro de las misiones, se les daba a los indígenas un trato más humanitario que en el resto del territorio colonizado y estaban a salvo de la esclavitud y de los servicios personales. La división de la tierra comprendía una parcela individual, cultivada por los jefes de familia, y una zona común para la explotación comunitaria. Las misiones gozaban de una amplia autonomía económica y administrativa,
y los colonos españoles no podían ingresar a ellas. El auge del contrabando fue uno de los motivos que llevó al monarca Carlos III a tomar la decisión de crear en 1776 el Virreinato del Río de la Plata y designar a don Pedro de Ceballos como primer virrey de estas tierras. La inclusión del Alto Perú con las minas de Potosí garantizó los recursos necesarios para sostener a la nueva estructura administrativa. La implantación del virreinato significó el predominio de los intereses portuarios de Buenos Aires sobre los del resto del territorio virreinal. La economía del interior se basaba en el trabajo agrícola y la industria doméstica, que alcanzaba para abastecer al mercado interno. La riqueza de Buenos Aires era comercial y reposaba sobre el intercambio de materias primas. En la pampa interminable, las vacas y caballos dejados por Pedro de Mendoza se habían multiplicado por miles y constituían por sí mismos la verdadera riqueza de estas tierras. La actividad económica casi exclusiva fue la ganadería, con su escasísima demanda de mano de obra e inversión. Bastaban un capataz y 10 peones para cuidar 10.000 cabezas de ganado vacuno. La capital se transformó en el centro del comercio ultramarino y creció enormemente el poder y la influencia de los comerciantes intermediarios porteños. En 1794 se autoriza el comercio con naves extranjeras y se crea el consulado para, entre otras cosas, controlar esta actividad. Es designado secretario del nuevo organismo un criollo educado en España, muy influido por las nuevas doctrinas económicas, Manuel Belgrano. También serán órgano de difusión de las nuevas ideas los periódicos que comienzan a circular en Buenos Aires. En 1801, Francisco Cabello funda el Telégrafo Mercantil y al año siguiente, Hipólito Vieites publica el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Tenés la serie de los periódicos de ese momento que tienen una fuerte impregnación economicista, en tanto el eje de todo esto es el logro de la apertura de los ríos y de una un relativo ablandamiento en el monopolio español, que va creciendo desde fines del siglo XVIII hasta, digamos, en 1810, ¿sí? Vos me preguntás por Vieites. Pues bien, ahí también tenés una serie de periódicos. Decíamos, el Telégrafo Mercantil es 1801-1802. El periódico de Vieites y el periódico de Belgrano. Es decir, y las tres figuras, Labardén, Vieites y Belgrano, te digo, impregnadas por economicismo, sobre todo por economicismo de origen italiano, Filangieri, ¿sí? En ese momento. Es decir, esa modernización precaria, primitiva, que se estaba planteando desde una perspectiva liberal, ¿sí? Para Inglaterra, el siglo XVIII estuvo marcado por grandes transformaciones económicas. Cambió la modalidad de explotación de la tierra, cercamiento de los campos, rotación de cultivos, uso de algunos fertilizantes, mejoras en el instrumental de labranza, reducción del personal al mínimo imprescindible. Todo esto tendió a aumentar la producción y, en consecuencia, a bajar los precios en los lugares en que se aplicaba este nuevo sistema, que eran las propiedades de los más pudientes. Este aumento de la producción ocurrió en la época en la cual la población europea tendía también a aumentar. Mucha gente, al no encontrar trabajo en el campo, emigró a las ciudades. A pesar del descenso de los precios, el aumento de la producción enriqueció a los grandes terratenientes, hasta que llegó el momento en que les fue prácticamente imposible seguir reinvirtiendo las ganancias en sus posesiones agrícolas. Fue entonces cuando se produjo en Inglaterra un gran cambio en la producción de bienes manufacturados. Durante el siglo XVIII, las carencias técnicas que impedían o dificultaban la producción habían representado desafíos a las mentes ágiles y prácticas de muchos británicos. Hacia fines de siglo, las industrias textiles comenzaron a disponer de adelantos tecnológicos revolucionarios que les permitían aumentar y mejorar la producción.
Para sacar provecho de esos progresos tecnológicos, era menester disponer de capitales que la bonanza de la agricultura y las aventuras coloniales inglesas habían vuelto muy accesibles. Por su parte, el aumento de la población proveyó a la naciente revolución industrial de muchísima mano de obra que, justamente por ser tan abundante, no lograba una buena remuneración por su trabajo. Aunque muy grave, este hecho se veía atenuado por el mencionado descenso de los precios agrícolas, que abarataban el pan, la cerveza y la carne, alimentos básicos de la mayoría de la población. Finalmente, un vertiginoso aumento de la producción, como el que experimentó Inglaterra a fines del siglo XVIII y principios del XIX, hubiera sido muy difícil de asimilar por un país que no tuviera, como los ingleses, una gran marina mercante y vinculaciones comerciales a nivel mundial. Sin estas condiciones, el mercado interno hubiera corrido el riesgo de saturarse con el aumento de la producción y frenar así este proceso antes de que comenzara. La producción de la fábrica, concentración de obreros, división del trabajo, producción en serie, era una modalidad completamente nueva en Europa que se generalizó rápidamente. El vertiginoso crecimiento de la industria tendió a dominar sobre todas las otras actividades, agricultura, artesanías, comercio. El sector artesanal, en particular, sufrió la terrible competencia de la nueva industria hasta tal punto que en algunos sectores desapareció por completo. Las 13 colonias norteamericanas no ofrecían un panorama homogéneo desde el punto de vista económico y social. Las colonias del sur eran esencialmente exportadoras de materias primas, algodón y tabaco. Se manejaban fundamentalmente con mano de obra esclava de origen africano, que trabajaba en condiciones extenuantes en inmensas plantaciones. En cambio, en las colonias del norte, las cosas eran diferentes. Las propiedades agrícolas eran mucho más pequeñas, se criaba algún ganado, había granjas y plantadores de cereales. En las ciudades había artesanos y comerciantes, desconociéndose el uso de la mano de obra esclava. La política comercial inglesa dañaba sus aspiraciones de crecimiento económico, pues cobraba cada vez más impuestos y, sobre todo, reglamentaba las condiciones de la producción en beneficio de Inglaterra y no de las colonias. El descontento de los colonos se canalizó a través de protestas e incidentes, ya que estos sostenían que, si pagaban impuestos, debían estar representados en el Parlamento. En 1775 se inició la guerra, que duró hasta el año 1783, en que Inglaterra reconoció la independencia de sus colonias americanas. Esta guerra simpatizó enormemente a los liberales europeos, muchos de los cuales se trasladaron a América para pelear junto a los revolucionarios, que también contaron con el apoyo de la corona francesa, debido a su enemistad con Inglaterra y no, obviamente, por afinidad ideológica con los revolucionarios. A poco de iniciada la guerra, los norteamericanos proclamaron la independencia, 4 de julio de 1776. El documento de este acto sirvió de modelo a todos los revolucionarios de su tiempo. La Declaración de la Independencia fue redactada por Thomas Jefferson y recogía los puntos esenciales del pensamiento político y social del siglo XVIII: el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad, justificando los movimientos revolucionarios cuando una sociedad no cumplía con esos requisitos para todos. Las reformas borbónicas, con su afán centralizador y recaudador, significaron un aumento de la opresión de los indígenas. En 1780, este descontento explotó en rebelión bajo el liderazgo de José Gabriel Condorcanqui, que tomará el nombre de Tupac Amaru. La rebelión obtiene sus primeros triunfos y Tupac comienza a aplicar un programa revolucionario: devolución de las tierras usurpadas a sus legítimos dueños, anulación de la esclavitud y los servicios personales. Asustados por la magnitud y el alcance de la rebelión de Tupac Amaru y su ejército libertador, la Iglesia, el Estado, los criollos y los europeos cierran filas para enfrentar el peligro. Tras heroicos combates en los que mueren unos 100.000 indígenas, el primer grito de libertad americano es acallado y su líder detenido. Tupac Amaru fue sometido al suplicio del descuartizamiento.
4 caballos tiraron de sus extremidades hasta destrozarlo. Las partes de su cuerpo fueron colocadas en picas en las ciudades en las que había triunfado el intento revolucionario. Tupac Amaru pensó que era factible una alianza con los criollos, pero los propietarios nacidos en América no se diferenciaban demasiado de sus colegas europeos. Estaban inmersos en la estructura social vigente que basaba su riqueza en la explotación del trabajo indígena en las minas, haciendas y obrajes. La independencia propuesta por Tupac no era solo un cambio político, implicaba modificar el esquema social vigente. La independencia planteada por la burguesía criolla décadas más tarde tendrá contenidos claramente diferentes. La Revolución Francesa, iniciada en 1789, comienza en Occidente la Edad Contemporánea. El siglo XVIII europeo fue el de la Ilustración, la enciclopedia y el encumbramiento de Inglaterra como gran potencia colonial, comercial y mundial. Este mundo nuevo produjo la caída del viejo. Por ello, el siglo XVIII fue también el del hundimiento del antiguo régimen, de la sociedad estamental, de los gremios y de una economía basada en la producción agrícola. La Revolución Francesa significó el principio del fin del absolutismo monárquico y el triunfo de los principios de soberanía popular y división de los poderes. Muchos son los que vieron en la Revolución el triunfo de las ideas de la burguesía, identificada con las ideas liberales, ideas basadas en la defensa de las libertades individuales, en el derecho de cada hombre a ejercer sus derechos esenciales, la libertad de expresión, de comercio, el derecho a la propiedad y a la seguridad. Por primera vez se proclamó la existencia de los derechos que todo hombre posee como hombre y como ciudadano, a partir de un principio hasta ese momento desconocido, la igualdad ante la ley. De todas las revoluciones contemporáneas, la francesa fue el único gran movimiento de ideas que produjo un efecto real sobre todo el mundo. Junto con la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa impuso el constitucionalismo. Al imponer los principios de soberanía popular y abolir la monarquía, Francia quedó enfrentada a toda la Europa monárquica. Así comenzó una prolongada guerra que se extendería por 23 años. Para hacer frente a tan formidable enemigo, fueron movilizados los sectores populares urbanos que con los jacobinos llegaron a tener presencia en el gobierno revolucionario. En 1794, desaparecido el peligro de una derrota, la alta burguesía, integrada por grandes comerciantes, financistas, banqueros y propietarios de industrias, se hizo cargo del poder. Fue la alta burguesía la que recurrió a Napoleón Bonaparte en 1799. Napoleón se autocoronó emperador en 1804 y continuó con la expansión militar francesa. La política expansionista napoleónica debía enfrentarlo a Inglaterra, que no podía tolerar en plena revolución industrial la pérdida de todo el mercado europeo. En 1804 recomenzó la guerra entre España e Inglaterra. Un año después, la flota española es destruida por los británicos en la célebre batalla de Trafalgar. Inglaterra era la indiscutida reina de los mares y se lanzaba a la conquista de mercados para los productos de la revolución industrial. A fines de junio de 1806, Buenos Aires fue invadida por fuerzas británicas que tomaron por sorpresa a las tropas españolas e hicieron huir al virrey Sobremonte, sin poder salvar los caudales públicos que engrosaron las arcas británicas. El jefe de las fuerzas ocupantes, William Carr Beresford, se apresuró a decretar la libertad de comercio y redujo los derechos de aduana. La mayoría de la población, que era hostil a los invasores y estaba indignada por la ineptitud de las autoridades españolas, decidió prepararse para la resistencia. El jefe del fuerte de la Ensenada de Barragán, el marino francés Santiago de Liniers, se trasladó a Montevideo y organizó las tropas para reconquistar Buenos Aires. 8 días después del desembarco, Liniers y su gente obligaron a Beresford a rendirse el 12 de agosto de 1806.
Ante la ausencia del virrey Sobremonte, un cabildo abierto otorga a Liniers el mando militar de la ciudad. Esta medida era claramente revolucionaria. El cabildo pasaba por encima de la voluntad del virrey. Frente a la posibilidad de una nueva invasión, los vecinos se movilizaron para la defensa, formando las milicias ante el fracaso de la tropa regular española. Todos los habitantes de la capital se transformaron en milicianos. Los nacidos en Buenos Aires formaron el cuerpo de patricios, en su mayoría eran jornaleros y artesanos pobres. Los del interior, el de arribeños, porque pertenecían a las provincias de arriba, compuesto por peones y jornaleros. Los esclavos e indios, el de pardos y morenos. Por su parte, los españoles se integraron en los cuerpos de gallegos, catalanes, cántabros, montañeses y andaluces. En cada milicia, los jefes y oficiales fueron elegidos por sus integrantes democráticamente. Entre los jefes electos se destacaban algunos jóvenes criollos que accedían por primera vez a una posición de poder y popularidad. Allí estaban Cornelio Saavedra, Manuel Belgrano, Martín Rodríguez, Hipólito Vieites, Domingo French, Juan Martín de Pueyrredón y Antonio Luis Beruti. La ciudad se militarizó, pero también se politizó. Las milicias eran ámbitos naturales para la discusión política. Tal como se preveía, en junio de 1807, una nueva expedición inglesa, esta vez de 12.000 hombres y 100 barcos mercantes cargados de productos británicos, trató de apoderarse de Buenos Aires. Tras vencer las primeras resistencias, los invasores avanzaron sobre la ciudad. La capital ya no estaba indefensa. El comerciante español Martín Álzaga, alcalde de la ciudad, había alistado las tropas y organizado a los vecinos. Cuando los ingleses pensaban que volverían a desfilar por las estrechas calles, desde los balcones y terrazas fueron recibidos a tiros, pedradas, torrentes de agua y aceite hirviendo. Entre sorprendidos y chamuscados, los ingleses optaron por rendirse. En 1808, Napoleón invade España y obliga a abdicar al trono sucesivamente a Carlos IV y a su hijo Fernando VII a favor de José Bonaparte, hermano del emperador, apodado Pepe Botellas, por su afición al buen vino. A poco de asumir, José Bonaparte sancionó una constitución liberal a la que los españoles llamaron la Pepa. El día de su sanción, hubo grandes festejos al grito de ¡Viva la Pepa! Pero el pueblo español no aceptó esta situación irregular y se organizó en juntas de gobierno en las principales ciudades para llevar adelante la resistencia contra el invasor. La Junta Central de Sevilla coordinaba la acción de todas las demás. En Buenos Aires, tras la derrota de los ingleses, el Cabildo nombró a Liniers virrey interino. Sobremonte desconoció el nombramiento y, según su costumbre, vuelve a huir, esta vez a Montevideo, donde encontró el apoyo del gobernador Elío, quien no reconoció la autoridad de Liniers. Los comerciantes y milicianos españoles encabezados por Álzaga quisieron aprovechar el origen francés del virrey Liniers para acusarlo de colaborador de Napoleón y destituirlo. Organizaron un motín en enero de 1809. Liniers fue defendido por las milicias criollas y los amotinados derrotados y encarcelados. Tras la derrota, todas las milicias españolas fueron desarmadas y disueltas. Para aplacar los ánimos, la Junta de Sevilla decidió poner fin al interinato de Liniers y enviar al Plata un nuevo virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Cisneros trató de adoptar una actitud conciliadora. Disolvió la Junta de Montevideo, pero confirmó a Elío como gobernador. A las milicias españolas se les restituyeron las armas. El nuevo virrey, apodado El Sordo, tuvo sin embargo que escuchar los informes que venían del Alto Perú y le anunciaban que en las ciudades de Chuquisaca y La Paz, en mayo de 1809, se estaban produciendo movimientos revolucionarios. Una proclama de los rebeldes, entre los que se destacaba el joven Bernardo de Monteagudo, decía: «Hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Ya es tiempo de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía». Cisneros ordena una cruel represión que provoca centenares de muertos. La situación del virreinato era complicada.
El comercio estaba paralizado por la guerra entre España y Napoleón, que provocaba una enorme disminución de las rentas aduaneras de Buenos Aires, principal fuente de recursos. Un joven y talentoso abogado, asesor del Cabildo, presenta un alegato contra el monopolio comercial español, la representación de los hacendados. Allí, Mariano Moreno solicita la libertad de comercio para los productos de la región. Ante la desesperante escasez de recursos, el nuevo virrey toma una medida extrema, aún contra la oposición del consulado. Aprueba un reglamento provisorio de libre comercio que ponía fin a siglos de monopolio español y autorizaba el comercio con los ingleses. Un memorándum del Foreign Office de 1809 decía: sea que sigan dependiendo de España o que formen gobiernos independientes, lo cierto es que los sudamericanos en este momento abren sus brazos a Inglaterra. Es indiferente en qué forma buscan nuestra ayuda, siempre que el incremento de los negocios y el nuevo mercado que nos ofrecen para la venta de nuestras manufacturas compense nuestra protección. Recién a mediados de mayo de 1810 se conoce en Buenos Aires la noticia de la caída de la Junta Central de Sevilla, último bastión del poder español en manos de las tropas napoleónicas. El virrey Cisneros debió reconocer públicamente las novedades de España el 18 de mayo. Ante la gravedad de los hechos, los vecinos solicitaron la convocatoria a un cabildo abierto que se concreta el día 22. Entre los 250 asistentes se destacan dos oradores. El obispo Benito Lué expuso la postura más conservadora. Mientras haya un español en América, este tendrá autoridad sobre los americanos, dijo. El joven Juan José Castelli le contestó que al desaparecer la autoridad real, la soberanía vuelve al pueblo y llamó a crear una junta de gobierno siguiendo el modelo español. La soberanía ya no radica en el monarca, sino que la soberanía, es decir, la capacidad, el poder político, radica en la gente, en la sociedad. Más que en la sociedad, en cada uno de los individuos de la sociedad, porque además se introduce una idea individualista de sociedad, es decir, la sociedad se considera en ese momento constituida por individuos y los individuos son los que de alguna manera delegan su poder en una persona, en una institución que a partir de ese momento está encargada de gobernar. Finalmente, el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra, propuso la destitución del virrey y que el cabildo formase una junta de gobierno. Pero el cabildo, integrado en su mayoría por españoles, intentó una artimaña, designando el día 24 de mayo a Cisneros como presidente de una junta de gobierno formada por criollos y españoles. Desde la mañana del 25, grupos de vecinos, con paraguas o sin paraguas, se congregaron en la plaza frente al cabildo con el apoyo activo de los milicianos encabezados por French y Beruti, quienes además de las míticas cintitas llevaban sus armas reglamentarias. Expresaron su rechazo a la maniobra y exigieron la formación de una nueva junta. La primera junta de gobierno quedó integrada por Cornelio Saavedra como presidente y los abogados Mariano Moreno y Juan José Paso como secretarios. 6 vocales completaban la nómina: los doctores Manuel Belgrano y su primo Juan José Castelli, el militar español Miguel de Ascuénaga, el sacerdote Manuel Alberti y los comerciantes españoles Juan Larrea y Domingo Mateu. La Junta se apresuró a declarar que gobernaba en nombre de Fernando VII. El acta firmada ese día dice textualmente: se depuso al virrey en nombre del rey. Generalmente el 25 de mayo de 1810 se celebra como el día de fundación de nuestra patria, y bueno, creo que eso no está mal en tanto celebración, pero muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿de qué patria estamos hablando? Y tendemos a asociar la idea del nacimiento de la patria con la idea del nacimiento de la Argentina o de la República Argentina, cuando en realidad es difícil pensar en la República Argentina en 1810.
cuando en realidad no existía la Argentina tal como la entendemos hoy, tampoco existía Bolivia, ni Paraguay, ni Uruguay, sino que todas estas, lo que hoy son estas repúblicas, formaban parte del Virreinato del Río de la Plata. La Revolución de Mayo comienza tratando de ser algo muy distinto de una revolución, la adaptación de un sistema legal a una situación nueva, de tal manera que todo aquello que podía invocar una ligazón con ese sistema legal tenía evidentemente premio. Y eso es lo que se nota acerca de las discusiones, de las que conocemos muy poco, por un acta muy concisa del Cabildo del 22 de mayo de 1810. Ahí hay una preocupación muy grande por vincular lo que se está haciendo a una tradición española, pero no es una tradición doctrinaria, no es una tradición ideológica, es simplemente una normativa legal que se declara de manera un tanto imperativa, diría yo, un tanto quizás arbitraria, que prevé la situación existente, que le da una cierta solución. La Revolución de Mayo es una revolución democrática, no separatista. En este sentido comparto la tesis de Alberdi. Alberdi decía que la Revolución de Mayo era un momento de la Revolución Americana y esta a su vez era un momento de la Revolución Española, desatada el 2 de mayo de 1808, y la Revolución Española a su vez un momento de la Revolución Europea, de la cual la más importante había sido la Revolución producida en Francia en 1789. Creo que esto es importante porque esto explica por qué la independencia se declara 6 años después, cuando la situación internacional era mucho más grave y más hostil que en 1810. Y explica también la participación de españoles en la primera junta, con Mateu y Larrea. Bueno, me parece que de Moreno sí sale una propuesta ideológica fuerte, no creo que de Saavedra, ¿no? Pero de Moreno sí sale una propuesta ideológica fuerte que tiene que ver con entender lo que había pasado, que era, a ver si puedo decirlo más claramente, entender lo que ocurrió el 25 de mayo, que en realidad fue un hecho bastante sorpresivo, que nadie tenía previsto ni nadie buscó, entenderlo como el comienzo de una revolución. Es una revolución que quienes la hicieron no sabían que estaban haciendo, pero que Moreno empezó a darle el sentido de revolución. El 27 de mayo, la Junta envió una circular a las autoridades provinciales en la que informaba sobre la formación del nuevo gobierno y solicitaba el envío de diputados para que se incorporaran a la Junta según su orden de llegada a Buenos Aires. El Virreinato del Río de la Plata había reunido a regiones con realidades geográficas, económicas y culturales diferentes, que parecían unidas por la dominación española. Las luchas por la emancipación descubrirán otra realidad. La unión entre las distintas regiones y sociedades era muy débil. Buenos Aires, ciudad portuaria y foco del movimiento revolucionario, era partidaria del régimen de libre intercambio de productos en todo el territorio del ex virreinato y pretendía convertirse en el punto obligado de la exportación de productos ganaderos y de las importaciones de los países industrializados europeos, especialmente Inglaterra. Esta situación no podía ser aceptada por las provincias del interior, que encontraban dificultades para competir con los productos más baratos procedentes de Europa. En este sentido, la revolución no supuso ventajas económicas para el interior. En junio de 1810 nace el órgano de difusión de los ideales de la Junta. Bajo la dirección de Mariano Moreno, la Gaceta de Buenos Aires se transformará en un importante medio de expresión de los ideales revolucionarios. Aparece Moreno como la figura central que prácticamente controla el gobierno con un gran ímpetu y que sostiene en algunos artículos de la Gaceta que hay que prevenirse contra el extranjero o en algunos artículos del plan o en una parte del plan de operaciones de que debe actuarse con suma prudencia con respecto a las relaciones con Gran Bretaña, vista el sometimiento en que Gran Bretaña tiene a Portugal, por ejemplo, y consiguientemente a Brasil.
La Junta produjo la apertura de varios puertos al comercio exterior, redujo los derechos de exportación de los productos y redactó un reglamento de comercio, medidas con las que pretendió mejorar la situación económica y la recaudación fiscal. La Junta, además, decretó la expulsión de los españoles de los cargos públicos y suprimió los honores a los funcionarios. Pero a poco de asumir el nuevo gobierno, se evidenciaron las diferencias entre el presidente Saavedra y el secretario Moreno. Moreno encarnaba el ideario de los sectores que propiciaban algo más que un cambio administrativo. Se proponían cambios económicos y sociales más profundos. Pensaba que la revolución debía controlarse desde Buenos Aires. Saavedra, en cambio, representaba a los sectores conservadores favorables al mantenimiento de la situación social anterior y era partidario de compartir las decisiones de gobierno con las otras zonas del territorio. La primera junta pronto comprendió que se hacía indispensable llevar los objetivos revolucionarios a otros pueblos, como así también asegurar su propia supervivencia ante la certeza de que la corona española no se quedaría de brazos cruzados, por lo que organizó diferentes expediciones militares. En Córdoba, el ex virrey Liniers, junto a un grupo de funcionarios españoles desocupados, organizaron una sublevación que puso en peligro la continuidad de la revolución. Liniers y su gente se proponían tomar la provincia, marchar sobre Buenos Aires, derrocar a la Junta y reinstalar un gobierno español. La gravedad de la situación forzó a la Junta a enviar una fuerza militar al mando de Juan José Castelli, Juan Ramón Balcarce y Antonio Beruti, con la orden de terminar con la contrarrevolución y fusilar sumariamente a los cabecillas. Así se hizo. Liniers y sus cómplices fueron fusilados en el paraje de Cabeza de Tigre en julio de 1810. Este episodio terminó de decidir a las autoridades de la Junta de la necesidad de imponer la revolución por las armas. El proyecto de la Revolución de Mayo es el plan de operaciones de Moreno, es decir, ampliar la revolución hacia el Paraguay, hacia el Alto Perú, avanzar en el terreno económico. Él plantea en el plan de operaciones la necesidad de construir fábricas estatales de pólvora y de fusiles, cosa que los lleva a cabo en Buenos Aires, en Córdoba y en Tucumán, y además aplicar una represión muy fuerte, bueno, que es sabido que se lleva a cabo el fusilamiento de Liniers, después se fusila en el norte a Paula Sanz, Córdoba y Nieto, se destierra al virrey y a los oidores. Moreno pide la ejecución de los cabildantes, es decir, es una mano dura que hace que la Revolución de Mayo en esos 6 meses tenga un proyecto claro y decididamente revolucionario, en el sentido de una revolución democrática, popular, que trata de extenderse y que provoca, por consiguiente, el rechazo y la reacción, la contrarrevolución, digamos, por parte de los sectores ligados al comercio de Buenos Aires y a los sectores más conservadores del ejército, que estarían expresados en ese momento por Saavedra. Las fuerzas de Castelli, tras derrotar a los sublevados de Córdoba, continuaron su camino hacia el Alto Perú, aumentando a su paso el número de tropas por la adhesión de voluntarios. En noviembre de 1810, obtienen en Suipacha la primera victoria revolucionaria sobre los españoles. A su llegada al Alto Perú, Castelli puso en marcha una serie de medidas de carácter netamente revolucionarias que incluían la abolición de los servicios de trabajo de los indios, como la mita, y declaraba la igualdad de derechos. Esto le valió la oposición de las élites locales que deseaban expulsar a los españoles, pero querían mantener sus sistemas de producción que se basaban justamente en la explotación de la mano de obra indígena. La expedición al Paraguay, dirigida por Manuel Belgrano, terminó también en un fracaso para las armas criollas y en la consecuente pérdida de ese territorio. El virreinato estalla después de la revolución. Estalla quiere decir que algunas regiones se independizan definitivamente, como lo que va a ser después Paraguay, Uruguay, Bolivia, y las regiones del propio territorio que hoy es la Argentina también tienen mucha autonomía entre sí. Es un territorio heterogéneo, cada región tiene su economía, su sociedad, su política,
etc. Entonces, lo que va a empezar a ocurrir va a ser muy variable. La Revolución de Mayo se hizo en Buenos Aires y esa revolución debió extenderse al territorio antes constituido por el Virreinato de Río de la Plata. Y eso no se logró de inmediato, por lo tanto hubo una serie de experimentos de constitución, de juntas, de directorios, es decir, de triunviratos, es decir, precarios mecanismos políticos que se colocaban por encima, digamos, de las precarias administraciones que había dejado la colonia en este virreinato. Por lo tanto, el proceso de organización nacional debió sufrir una serie de avatares debido al hecho de que Buenos Aires, como iniciadora del proceso revolucionario, quiso constituirse al mismo tiempo como el eje de ese proceso de sustitución de la dominación colonial, sin integrar debidamente los intereses de las distintas partes del territorio que quería configurarse a partir de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En Montevideo, el gobernador Elío se había rebelado contra Buenos Aires y obtuvo el apoyo de los portugueses para hostigar a la Junta porteña. Pero cuando Elío se aprestaba a lanzarse sobre Buenos Aires, surgió un movimiento popular en la banda oriental en defensa de la Revolución de Mayo. Su líder era el ex oficial de la milicia rural, José Gervasio Artigas. Artigas unía a sus excelentes condiciones militares un gran carisma y una importante cultura, producto de sus lecturas revolucionarias. Fue el primer caudillo, yo diría que el único caudillo de la Revolución de Mayo, José Gervasio Artigas. Porque Moreno no lo podemos llamar un caudillo, era un hombre de cultura, un hombre urbano, un abogado, un profesional del derecho, que había trabajado en eso, en la etapa española, muy cerca del Partido Español. Las fuerzas de Artigas avanzaron sobre Montevideo hasta sitiarla. La Junta de Buenos Aires envió tropas que se unieron a las de Artigas. Elío, con apoyo portugués, logró resistir y firmar una tregua. Pero al poco tiempo se reinició el conflicto que se prolongaría hasta 1814. Durante los primeros años del siglo XIX, tanto en Buenos Aires como en las provincias del litoral, comenzaron a surgir nuevas organizaciones económicas, la estancia y el saladero. Con los saladeros, el vacuno y la producción de carne pudieron ser aprovechados integralmente. La carne salada, llamada tasajo, fue exportada a Cuba y Brasil para el consumo de esclavos. Esto contribuyó a consolidar el poder económico y político de hacendados y saladeristas. Las provincias del litoral eran las que más cerca estaban de las aspiraciones porteñas. Acordaban en eliminar las barreras aduaneras y aumentar el intercambio con el exterior, pero exigían que Buenos Aires dejara de manejar la aduana y por lo tanto pedían su nacionalización. También pretendían que se aceptara la libre navegación de los ríos interiores, el Uruguay y el Paraná, para que los productos del exterior arribaran directamente de sus lugares de origen a los puertos provinciales sin pasar por Buenos Aires. Las diferencias económicas se tradujeron en diferencias políticas. Una de las consecuencias de la revolución fue la construcción de un nuevo orden político en reemplazo del colonial, que produjo, en el mediano plazo, una reestructuración social, la aparición de un nuevo poder hegemónico, los terratenientes de Buenos Aires y la resistencia de las clases dominantes del interior a ser desplazadas de sus posiciones de privilegio. La formación de un grupo dirigente y primero mucho más dirigente que hegemónico. Entendiendo por grupo dominante más que hegemónico, entendiendo por dominante aquel que basa el ejercicio de su dominación mucho más en la coerción que en el consenso, y por el contrario entendiendo por hegemónico si la primacía del ejercicio de la dominación se efectúa sobre el consenso. Bien entendido que nunca hay ni una situación de dominación pura ni una situación de hegemonía pura, sino una combinación de una y de otra en proporciones variables que hacen que una situación sea efectivamente dominante o hegemónica. Y una característica en Argentina, como buena parte de América Latina, es que estos grupos
comienzan efectivamente a visualizarse como tales sobre el final de la dominación colonial, lo que la historiografía tradicional llamó los criollos, y que en realidad alude a un colectivo social bastante bien definido. En primer lugar, comerciantes, burócratas, profesionales, a los que en el caso rioplatense, en el caso argentino y en particular en el rioplatense, habrá que añadir a partir de los años 1810-1820, el de los propietarios de tierras, los terratenientes. Entre tanto, en Buenos Aires se ahondaban las diferencias entre Saavedra y Moreno. Moreno, preocupado por los sentimientos conservadores que predominaban en el interior, entendió que la influencia de los diputados que comenzaban a llegar sería negativa para el desarrollo de la revolución y se opuso a su incorporación al Ejecutivo. Triunfó la posición encabezada por Saavedra y Moreno se vio obligado a renunciar y a alejarse del país, encabezando una misión diplomática en diciembre de 1810. Morirá misteriosamente en alta mar el 4 de marzo de 1811. Saavedra lanzará su famosa frase: "Hacía falta tanta agua para apagar tanto fuego". Y bueno, rápidamente no nos impliquemos en la posibilidad de que haya sido envenenado, pero desaparece del mapa. El mismo hecho de mandarlo a Europa es sacarlo de la escena de la cuestión. Tras la renuncia de Moreno, los diputados provinciales se incorporan a una junta grande. El deán Funes, representante de Córdoba, lideró a los sectores que no estaban de acuerdo con los cambios radicales propuestos por los morenistas y se alió con los saavedristas, cuya tarea más importante fue la elaboración del reglamento del 10 de febrero de 1811, por el cual se creaban juntas provinciales de gobierno en las intendencias, presididas por sus respectivos gobernadores intendentes, las que se ocuparían de todos los asuntos públicos, aunque subordinadas a la Junta Superior, esto es, a la Junta Grande. Por cierto, dicho instrumento de gobierno mostraba a las claras la subordinación a Buenos Aires, lo que disgustó a muchos hombres del interior. Pero la Junta Grande estaba muy complicada en sus luchas internas, lo que la tornaba sumamente ineficiente. Castelli había pactado una tregua de 7 meses con los españoles, que fue aprovechada por el jefe de estas fuerzas, Goyeneche, para reorganizarse y derrotar finalmente en junio de 1811 en Huaki a las tropas patriotas. El desastre de Huaki implicó de hecho la pérdida del Alto Perú, con sus recursos minerales, y la ocupación de Salta y Jujuy por los españoles. La derrota desprestigió aún más a la Junta Grande. Los saavedristas perdieron peso político y se decidió modificar la estructura del gobierno, creando un ejecutivo de 3 miembros. El triunvirato quedó integrado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. Bernardino Rivadavia ocupó el cargo de secretario y será el ideólogo del nuevo gobierno. La confusión política fue en aumento. No quedaban claramente delimitadas las funciones de la Junta Grande, el triunvirato y el cabildo. Por iniciativa de Rivadavia, fueron disueltas las juntas provinciales y hasta la propia Junta Grande. Entretanto, Manuel Belgrano, camino a hacerse cargo del Ejército del Norte, hizo formar a sus tropas frente a una bandera celeste y blanca, a orillas del río que a partir de entonces se llamaría Juramento. Comunicó su acción a las autoridades descontando la aprobación del triunvirato. Sin embargo, el cuerpo ejecutivo le responde en estilo rivadaviano, que espera que repare tamaño desorden y le ordena deshacerse de la bandera y volver a utilizar la española. Belgrano, indignado, obedece las órdenes. Después de todo, y continuando con la estrategia de la máscara de Fernando VII, había elegido para la bandera los colores borbónicos que lucía en su pecho el monarca español. A principios de marzo de 1812 llega a Buenos Aires el teniente coronel don José de San Martín, acompañado por los oficiales Carlos María de Alvear y José Sapiola, entre otros. San Martín y sus compañeros de viaje habían tomado contacto en Londres con el revolucionario venezolano Francisco de Miranda.
A poco de llegar fundaron la Logia Lautaro, de ideales cercanos a la sociedad patriótica liderada por Bernardo de Monteagudo. Monteagudo expresaba a través del periódico Mártir o Libre los ideales de emancipación y cambios profundos. San Martín se presentó ante el triunvirato. De inmediato le fue reconocido su grado militar y se le encargó la formación de un regimiento de caballería para proteger las costas del Paraná de los ataques españoles. A fines de julio de 1812, el general Manuel Belgrano encabezó la retirada de toda la población de Jujuy y Salta hacia Tucumán, dejando al enemigo solo tierra arrasada. A este heroico episodio, protagonizado por hombres, mujeres y niños de las provincias del norte, se lo conoce como el Éxodo Jujeño. Pocos meses después, en septiembre, Belgrano, al mando del Ejército del Norte, desobedeció las órdenes del triunvirato de retirarse hasta Córdoba y obtuvo los resonantes triunfos de Las Piedras y Tucumán, que pararon el avance español. El triunvirato convocó a una asamblea legislativa, pero ésta se declaró soberana y fue disuelta. Ante esta situación, el 8 de octubre de 1812, los granaderos de San Martín, junto a otros regimientos, se desplazaron hacia la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, para demostrar, como dijo San Martín en aquella ocasión, que no siempre están las tropas como regularmente se piensa para sostener gobiernos tiránicos, aludiendo a la mala administración del primer triunvirato. El primer triunvirato era la expresión de la política liberal en economía, traidora de Artigas. Habían llevado a cabo una traición tremenda con respecto a Artigas, pactando con los españoles y dejando a Artigas a su suerte, cuando Artigas era la prosecución de la Revolución de Mayo. Y la aparición entonces de Monteagudo, la sociedad patriótica como expresión pública, de la Logia Lautaro como expresión clandestina, está hablando de una prosecución del morenismo. Este movimiento logró la renuncia de los triunviros, la formación de un segundo triunvirato, Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña, y la convocatoria a una asamblea general constituyente. El segundo triunvirato dio un nuevo impulso a la guerra y obtuvo importantes triunfos. San Martín vence en San Lorenzo, Belgrano en Salta, y se logra reanudar el sitio de Montevideo. Otro logro fundamental del triunvirato fue la concreción del Congreso postergado desde 1810. La Asamblea inauguró sus sesiones a fines de enero de 1813 y se proclamó representante de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tenía por objetivos proclamar la independencia y sancionar una constitución que incluyese la forma republicana de gobierno y la división de poderes. Estos postulados no fueron cumplidos. Sin embargo, la obra de la Asamblea fue importante porque se convirtió en una especie de declaración de principios que sirvió de antecedente en los futuros proyectos constitucionales. Si bien ya se habían suscitado problemas entre Artigas y las autoridades de Buenos Aires, durante la reunión de la Asamblea se produjo un nuevo distanciamiento entre ambos por el rechazo de los diputados orientales. La Asamblea del año 13, presidida por Alvear, temía que la incorporación de los artiguistas produjera una virtual alianza entre el caudillo oriental y San Martín para apurar una declaración de independencia en contra de los intereses del grupo alvearista. Los representantes de Artigas traían instrucciones muy precisas que no eran del agrado de la clase dirigente porteña: inmediata declaración de independencia, constitución republicana, gobierno central con respeto a las autonomías provinciales y el establecimiento de la capital fuera de Buenos Aires. Las élites porteñas temían que la influencia del caudillo oriental se extendiera al resto de las provincias. Veían en la acción de Artigas un peligroso ejemplo que propugnaba un serio cambio social. El reparto de tierras y ganado entre los sectores desposeídos, concretado por Artigas en la banda oriental, bien podía trasladarse a la otra margen del Plata y poner en juego la base de su poder económico. Desde el momento en que la independencia se produjo por el desplome de la monarquía española y la debilidad de la monarquía ibérica, los principales grupos dirigentes de las ciudades, de las principales ciudades
iberoamericanas se encontraron con el problema de la necesidad de garantizar la continuidad de un orden social legítimo para poder seguir viviendo, comerciando, traspasando bienes por herencia, etcétera, para que estas sociedades no cayeran justamente en la anarquía. De hecho, todo el núcleo de las familias dominantes de Buenos Aires que formaron parte de la interpretación no solo tradicional de la historia, sino incluso del imaginario social argentino, los Anchorena, los Santa Coloma, los Álzaga, los Unzué, los Sáenz Valiente, Pueyrredón, Alvear, etc. De hecho, fueron familias de comerciantes y usureros de la ciudad de Buenos Aires que entre las décadas de 1810 y 1820 aprovecharon las excelentes facilidades para hacerse de tierras en la provincia a costos irrisorios y sobre esa base montar una nueva unidad de producción, la estancia que había comenzado a constituirse a finales del siglo XVIII y sobre esa base construir su poderío económico. La Asamblea del año 13 aprobó el uso de los símbolos patrios desechados por el primer triunvirato como la bandera, la escarapela, el escudo y el himno nacional, que proponía coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. En lo social, la Asamblea declaró libres a los hijos de los esclavos, suprimió la mita y el yanaconazgo, abolió los títulos de nobleza, prohibió y mandó a destruir los instrumentos de tortura.